Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos sacan de quicio, que nos hacen teorizar hasta altas horas de la noche y que, honestamente, hacen que amar las series turcas sea tan emocionante. El misterio de Altay Ulusoy y Serine Isarkaya, y la verdad al fin al descubierto. Si han leído bien el título, porque hoy vamos a desentrañar, o al menos intentarlo con toda la información que tenemos a nuestro alcance, el enigma que ha rodeado a esta pareja durante tanto tiempo. Es una historia que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo, y hoy, aquí, vamos a intentar poner todas las piezas del rompecabezas en su sitio. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y confirmaciones, les recuerdo a todos que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre todo lo que amamos de Turquía. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Bueno, ¿por dónde empezamos con Altay Ulusoy y Serine Isarkaya? Creo que todos los que han seguido sus carreras, y especialmente su tiempo juntos en la icónica serie Medcezir, saben que su química en pantalla era sencillamente eléctrica. Pero lo que sucedía fuera de las cámaras, bueno, eso era otra historia, una novela en sí misma. Durante años los rumores sobre su relación sentimental fueron constantes. Cada foto, cada aparición pública, cada comentario sutil de sus colegas era analizado hasta el más mínimo detalle. ¿Eran solo amigos con una conexión profesional increíblemente fuerte, o había algo más profundo, algo que se escondía tras esas miradas cómplices y esas sonrisas tímidas? La prensa turca, nuestros queridos paparazzi, no daban tregua. Se les veía juntos en cenas, en fiestas, a veces con amigos, a veces se rumoreaba que a solas. Y cada vez que se les preguntaba directamente, las respuestas eran evasivas, diplomáticas, casi como si estuvieran actuando en su propia serie, manteniendo el suspense hasta el último capítulo. Y nosotros, los fans, estábamos pegados a la pantalla, a las revistas, a las redes sociales, deseando saber la verdad. Medcezir fue sin duda el epicentro de todo esto. Interpretaban a Yaman y Mira, dos personajes que vivieron una historia de amor compleja y apasionada. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la intensidad de sus diálogos, todo gritaba autenticidad. Era difícil separar la ficción de la realidad cuando la conexión entre dos actores es tan palpable. Muchos se enamoraron de la pareja Yaman y Mira, y esperaban, anhelaban, que esa magia trascendiera la pantalla. Y no les voy a mentir, yo también me incluía en ese grupo. Había una atracción innegable entre ellos, una sinergia que hacía que sus escenas fueran inolvidables. Cada vez que aparecían juntos, el público vibraba. Y esa energía, esa conexión, era lo que alimentaba los rumores y las esperanzas. Luego vino la vida real, y con ella, las apariciones públicas que parecían confirmar lo que muchos sospechaban. Se les veía saliendo de restaurantes juntos, de vacaciones, compartiendo momentos que iban más allá de una simple amistad profesional. Las fotos que se filtraban, aunque a veces borrosas o tomadas desde lejos, eran suficientes para encender la llama de la especulación. Y claro, los fans, con su agudeza característica, analizaban cada detalle, la ropa que vestían, los lugares que visitaban, incluso los acompañantes. ¿Estaban confirmando su relación sin decirlo explícitamente? Era un juego de adivinanzas colectivo que involucraba a millones. Hubo momentos clave de esos que se quedan grabados en la memoria de los fans. Por ejemplo, cuando se rumoreaba que habían pasado juntos el Año Nuevo, o ciertas vacaciones en lugares exóticos. Cada indicio, por pequeño que fuera, se convertía en noticia. Y la presión sobre ellos, como figuras públicas tan queridas, debió ser inmensa. Imaginen tener cada uno de sus movimientos escrutados por miles, por millones de personas. Es un peso considerable, sin duda. Pero ¿cuándo se empieza a hablar de una verdad al fin al descubierto? Bueno, esto suele suceder cuando, de repente, las piezas encajan de una manera mucho más clara, o cuando hay una confirmación más directa, aunque sea sutil. En el caso de Altay y Serine, hubo rumores de ruptura, periodos de silencio mediático y luego, de nuevo, reapariciones juntos. Era como un péndulo oscilando entre la cercanía y la distancia, alimentando la intriga. Una de las cosas que más nos intrigaba era la discreción con la que llevaban su vida privada.
A diferencia de otras parejas del espectáculo turco, ellos parecían preferir mantener su relación alejada del foco mediático, lo cual, paradójicamente, generaba aún más interés. Queríamos saber más porque ellos nos daban menos, ¿entienden? Era como un tesoro escondido. Ahora hablemos de lo que se considera la verdad al fin al descubierto. A lo largo de los años y tras idas y venidas, hubo momentos en que se creyó que la relación había terminado definitivamente. Los rumores de infidelidad, de incompatibilidad, de agendas apretadas circularon con fuerza. Pero a veces la verdad es más compleja de lo que parece. Y en el caso de Atay y Seriney, parece que su historia tuvo sus altibajos como cualquier relación real. La confirmación, o al menos la sensación de que la verdad estaba saliendo a la luz, a menudo venía de fuentes cercanas, de amigos en común, o de la propia prensa que tras años de búsqueda, lograba obtener alguna declaración, o una imagen que hablaba por sí sola. Recuerdo que hubo un periodo en el que tras un tiempo de separación aparente, se les volvió a ver juntos, de manera más relajada, más pública, como si hubieran superado ciertas etapas y decidieran que ya no necesitaban esconderse tanto. Y cuando decimos la verdad al fin al descubierto, no nos referimos necesariamente a una boda espectacular o a un comunicado oficial de prensa anunciando su amor eterno. A veces la verdad se revela en pequeñas cosas, en la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, en los gestos de cariño que comparten, en la madurez con la que manejan su relación frente a las cámaras y al público. La propia Seriney Sarkaya ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo las relaciones en el mundo del espectáculo son mucho más difíciles. Y a Atay Ulusoy, siempre más reservado, también ha dejado entrever que valora su vida personal y que no le gusta exponerla más de lo necesario. Esta discreción, si bien frustrante para algunos, también demuestra una madurez y un respeto por su espacio íntimo. Otro punto importante es cómo su relación, real o percibida, ha influido en la percepción que el público tiene de ellos como artistas. Para muchos fans, la química que compartían en Medcezir se sentía tan real que cualquier indicio de que esa conexión existía en la vida real era motivo de celebración. Y aunque esto puede ser peligroso porque confunde la ficción con la realidad, también habla de la conexión profunda que lograron crear con el público. Hemos visto a ambos actores crecer profesionalmente. Atay Ulusoy ha continuado con proyectos ambiciosos, tanto en televisión como en plataformas de streaming, demostrando su versatilidad y su talento. Seriney Sarkaya también ha tenido una carrera impresionante, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y en medio de todo esto su historia personal ha sido un hilo conductor, un tema recurrente en las conversaciones de los fans. Entonces, ¿cuál es la verdad al fin al descubierto? Quizás la verdad es que, como muchas parejas, tuvieron una relación intensa y significativa que evolucionó con el tiempo. Quizás la verdad es que su conexión en Medcezir fue tan fuerte que se idealizó más allá de lo que era en la realidad. O quizás, y esto es lo más probable, la verdad es simplemente que tuvieron una historia de amor, con sus momentos buenos y malos, y que, como adultos, decidieron qué nivel de exposición era adecuado para ellos. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon momentos inolvidables en la televisión turca y su historia personal, con todos sus altibajos y misterios, se convirtió en parte del folclore de las series turcas. Y nosotros, los espectadores, hemos sido testigos de todo ello, participando de la emoción, de la especulación, y finalmente de la aceptación de que la vida real rara vez es tan sencilla como una telenovela. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, la historia de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya ha sido un viaje lleno de rumores, especulaciones y una innegable química, tanto en pantalla como, se presume, fuera de ella. Desde sus inicios en Medcezir, donde conquistaron a millones con su apasionada historia, hasta los años de secretismo y apariciones esporádicas, su relación ha sido un enigma constante para sus fans. Hemos visto cómo la prensa turca no ha dejado de seguir sus pasos, analizando cada pista, cada foto, cada declaración. La verdad al fin al descubierto no ha llegado con un gran anuncio, sino a través de la madurez de su relación, de su discreción y de la comprensión de que la vida real, incluso para las estrellas, tiene sus complejidades. Lo que queda claro es que su conexión y su legado en la industria del entretenimiento turco son innegables, y su historia personal, con todos sus misterios, ha sido parte de la fascinación que los rodea. Y hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la enigmática relación de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya.
Agradezco infinitamente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta pareja? ¿Tenían alguna teoría sobre su relación que se haya confirmado o desmentido con el tiempo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de las series turcas y de estas estrellas. Y si aún no lo han hecho, claro que sí, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.